Estas son las mañanitas que cantaré hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Bien, escucharon mi melodiosa voz. ¿Cómo están? Soy Wellington Serrano y hoy les voy a hablar acerca de México. Pues bien, vamos a hablar un poco de su cultura, de sus tradiciones y cómo poder hasta cierto punto negociar con ellos cuando te encuentres en un negocio. El tema de sus tradiciones y costumbres tienen algo muy arraigado a sus antepasados. Como saben, existieron las primeras colonizaciones, los mayas, algunos incas, entonces un país con bastante historia en el tema ancestral y prehistórico de en sí la parte de Latinoamérica. Pues bien, comenzamos por su parte religiosa. Tienen el tema del catolicismo muy arraigado dentro de ellos. Su santa patrona en sí es la Virgen de Guadalupe, que año tras año pues celebran una fiesta masiva en honor a ella. El tema cultural son muy respetuosos, muy cálidos entre ellos. Respetan mucho su comida, son amantes a las cosas que ellos hacen y a la parte artesanal sobre todo. Tratan de rescatar un poco el tema de su industria artesanal, de su industria que pues la gente ha seguido llevando con el pasar de los años. Son muy arraigados a esto. No comen, la mayoría de sus platos tienen que tener tortillas, es la base fundamental de sus comidas. Las tortillas lo utilizan para las carnes rojas, sobre todo la res, el cerdo, y lo que es pollo y pescado, que son carnes blancas, pues muy poco las comen con tortillas, lo utilizan en sopas, en guisos y con arroces, pero el arroz igual es un poco, no es mucho el consumo, sino más el tema de las tortillas. Tienen enchiladas, tienen taco mexicano. Que no ha comido tacos no es mexicano. Por otra parte, y creo que la mayoría de nosotros tenemos muy pendiente en esto, es el tema del chile. Son amantes al picante. Desde niños, su base o su consumo de los alimentos pues contienen hartas cantidades de chile, que representa en sí su cultura. Todas sus comidas, en la mayoría, llevan chile, pero también ofrecen una gran variedad en las que igual tienen niveles de picor. El uso de sus salsas, las salsas las bañan con todos, son muy utilizados. Las más clásicas y las que conocemos todos son el guacamole, que es hecho con el oro verde, que lo llaman ellos, que es el aguacate, un fruto muy codiciado por ellos y pues lo tienen hasta exportación y pues tienen un vasto negocio cerca de esto. Sus salsas en base de ajíes, pico de gallo, y bueno, entonces sus tacos más populares: taco del pastor, taco de bistec, taco de suadero, entre otros. Son muy variados. Entonces, esto es México en sí, pero ¿cómo negociar con ellos? ¿Cómo llegar a su parte sensitiva? Básicamente está dividido en tres: la playa, el centro y el norte, o sur y norte. En la parte de la playa, con el centro, son un poco más arraigados al tema de negocios turísticos, negocios un poco más de escenario. Entonces, estas personas pues sí te pueden aceptar una comida pues obviamente mexicana en la mayoría de los casos. Tienes que buscar unos lugares bien. Aprecio mucho el tema de hablar bien, expresarte correctamente, tener en cuenta qué calidad de empresa representan ser ellos. Entonces, lo que ellos no aceptan, lo que ellos no está dentro de su, de su cabal, como para poder negociar, es equivocaciones, tropezones, que te quedes, te pregunten algo y no puedes responder. Entonces, tienes que seguir hablando, no puedes quedarte y no puedes darle mucha vuelta. Tiene que ser conciso, preciso. Te preguntan algo, un dato, lo que sea, pues ser estrictamente, responder estrictamente a lo que te preguntan.
Por otra parte, la parte del norte está enfocada a la parte industrial del país. Tenemos la metalurgia, tenemos metales, tenemos aceros. Entonces, esta parte, las empresas, o la mayoría de los empresarios, pues como tú llegas a ellos es directamente a la empresa. Y en la empresa te reciben y pues procedes a tú expresar tu idea, lo que tú como bien como personero o bien como una empresa igual que se quiere añadir a ellos, pues quiere representar. Pero es muy importante que ellos te reciben dentro de sus instalaciones, al ser la parte de la metalurgia, la parte industrial. Entonces es muy ajetreado este tema. Eh, Son muy amantes del tequila y el mezcal. El tequila representa ser hecho a base de agave, es un icono de México. Y el mezcal igual es a base de agave. La diferencia es que el uno lleva el 51% y el otro, el mezcal, es el 100%. Pero básicamente son originarios y son estrictamente de México. Entonces, un buen mezcal, un buen tequila puede ayudar bastante ya en el tema de seguir la comunicación como tal. El uso de los modismos, muchos de nosotros como ecuatorianos tenemos algunas palabras, sin embargo, ellos también pueden utilizar otros términos que podrían representar algo malo para nosotros. Ejemplo, chingón, cabrón, eh, tenemos que más, pero no lo quieren decir de mala forma, sino, pero esto ya se representa en la parte informal. Si tú presentaste un buen trato y sigues en conversaciones, después te pueden, fuera de ya la parte formal como tal, pueden decir tu idea estuvo muy chingona, que significa estuvo excelente, está muy buena, está viable, está muy chingona. El güey, existe mucho el tema de güey, pero es como le estoy diciendo en las partes informales. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de palabras, no es mucho de sorprendernos, sino más bien entender un poco esta cultura que la tienen amigable, amistable en el tema ya fuera de la parte laboral. De pronto, cuando ya estás en una comida cerrando un trato y has ha tenido confianza, pues proceden a tener este tipo de modismos con las personas. Eso, el buen humor. Y les vuelvo a repetir, siempre responder, ser claro, conciso con lo que tú quieres decir, no darle tanta lata a las cosas, al menos cuando estás en entrevistas formales, y pues aguantar uno que otro chiste de parte de ellos. Eso en cuanto les puedo decir de México, y seguiré de mariachi. Cuídense.